Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Es el momento de conversar con el doctor Wellington Ledesma, quien es médico urólogo. Es parte fundamental de este espacio Algo Más que Vivir. Doctor Ledesma, buenas tardes. Mano, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para esta audiencia fiel siempre a todos tus programas. Luego de escuchar al doctor Ureña, especialista en materia de seguridad vial, médico familiar, y con un máster muy interesante en estos temas de seguridad vial, se podría hablar desde la óptica urológica de los pacientes accidentados que quizás tengan alguna situación o se lastimen ciertas áreas, doctor. Claro que sí, claro que sí. Es muy oportuno hablar de lo que sería el trauma urogenital. Fíjate. Trauma urogenital, Sí, interesante. claro, porque cada vez que ocurre un accidente en un paciente, ya sea en un vehículo de motor de 2 ruedas o de 4 ruedas, dentro pueden haber órganos internos que pudieran verse afectados. Y o sea, directamente proporcional al tamaño de estos órganos, en ese mismo orden es que ellos pudieran resultar lesionados. Por ejemplo, el riñón es uno de los órganos más grandes que hay dentro del cuerpo, está en la cavidad retroperitoneal y no es raro que se afecte. Hay un órgano que no tiene que ver con urología, pero que se afecta más porque es más grande, o dos, que es el hígado y el vaso. Pero el órgano urogenital que con mayor frecuencia en un trauma cerrado podría afectarse es el riñón. Y si eso se afecta, ¿y la vejiga? La vejiga, fíjate que una de las recomendaciones que nosotros cada vez que tenemos la oportunidad le hacemos a través de estos medios es que si usted está ingiriendo líquido y va a salir a transportarse, ya sea en un vehículo de motor o incluso en un vehículo de 4 ruedas, que uno se pone el cinturón, no vaya con la vejiga llena. Porque cuando la vejiga está llena y uno tiene ese deseo de orinar, uno piensa que va a llegar rápido y si hay un tapón. Entonces, las paredes de la vejiga se adelgazan. Y nosotros hemos atendido múltiples pacientes que simplemente, a veces un solo frenazo, no ni siquiera tienen que impactar con la vejiga llena y pueden presentar un trauma a nivel de la vejiga que genere una lesión que incluso muchas veces hemos tenido que operar. Estos golpes que se reciben en ocasiones en cuanto a los hombres, porque estás hablando de los órganos, ¿verdad?, que tenemos nosotros internos. Sí, pero los hombres y las mujeres tienen riñones y tienen vejiga. Sí, pero esa parte externa, doctor, que ha habido casos que uno ha visto en accidentes. ¿Cómo manejan la urología ese tema? Sí, bueno, los genitales externos masculinos, hablando del pene y de manera particular del pene y los testículos, están fuera del organismo. Y en múltiples ocasiones hemos visto que pacientes que andan en vehículos de motor de 2 ruedas, que están desprotegidos, como dicen, ellos son el chasis del vehículo prácticamente, pues entonces en múltiples ocasiones pudieran presentar lesiones a estos niveles. Y no es raro ver laceraciones o lastimaduras, traumas que generan un aumento de volumen y un sangrado importante en estos genitales, incluso teniendo que haber amputado a algunos. Cuando esto pasa, estos accidentes, y a propósito de lo que decía el doctor Ureña, su mayor preocupación ahora en Semana Santa es el tema de los niños. Y él señalaba que de hecho el índice de mortalidad en niños por siniestralidades ha aumentado. Estos niños también pueden ser afectados significativamente con un trauma que tenga que ver con la urología, doctor. Y la respuesta es que sí. El niño tiene una defensa menor al momento de participar en un evento desafortunado como este, porque no es tan consciente, además no tiene la suficiente fuerza muscular como para generar la rigidez que muchas veces de manera inconsciente o refleja el paciente tiene. El niño lo agarra desprovisto y muchas veces entonces tiene lesiones peores, además de que pesa menos y se impacta quizás más duro en este tipo porque no está tan protegido. Hay veces que tú le pones el cinturón a un niño, pero no se lo puedes colocar de la manera tan eficiente como a un adulto porque es más pequeño, entonces a veces está fuera de un lado. Pero aparte de esto,
no solamente los niños, sino los adultos, dentro del protocolo de manejo, aunque no haya tenido ningún tipo de eventualidad directa, un trauma renal, un trauma vesical o un trauma urogenital, en los genitales externos, podría de manera indirecta presentar algunas lesiones. Y, por ejemplo, como parte del manejo, inmediatamente colocarle una sonda a un paciente politraumatizado, porque muchas veces hay que cuantificar la diuresis, la cantidad de orina que está produciendo podría hacernos ver o medir a nosotros si está ocurriendo un sangrado interno. Por eso, que como parte del protocolo y del ABC, del manejo de un paciente que acaba de sufrir un accidente, hay que colocarle una sonda. Pero cuando instrumentamos la vía urinaria, pudiéramos de manera iatrogénica, sin quererlo, pero es frecuente, lastimar la uretra. Y es una de las patologías que, como hemos hablado anteriormente, es de más difícil manejo para el urólogo. ¿Sabe que en estos días, a propósito del tema que se está hablando antes de irnos a la pausa, un padre llevaba a su niña al colegio? De repente alguien cruzó y tuvo el padre que frenar de golpe, como decimos. La niña iba en lo que es el tanque del motor, salió disparada, recibió unos golpes en el cráneo, pero muchacho al fin, como decimos nosotros, parecía que no tenía nada. Él, por seguridad, la llevó a un centro de salud, chequearon a la niña, le hicieron estudios, ahí estaban todos los estudios. La niña estaba jugando como que sin nada. De repente una enfermera tenía un vaso de jugo en la mano, ella le tomó el jugo, le dio un poquito y de repente la niña hizo una crisis, cayó y murió. Porque tenía precisamente, según los estudios, varios sangrados internos. O sea, no solo uno, no, sino varios, conforme a lo que se mostraba. A veces la gente, y pasa mucho con los adultos, doctor, tienen un accidente, pero en el momento no reflejan ningún malestar. Y hay muchas personas que hasta se van a su casa. Así es. Y de repente comienza un dolor en el bajo vientre y por alguna otra parte de su cuerpo y tienen que salir de emergencia. Cualquier persona que tenga un accidente, por mínimo que sea, lo correcto es que se vaya a chequear. Sí, fíjate que dentro de nuestro entrenamiento como urólogo nosotros tenemos que hacer 1 o 2 años de cirugía general. Y el cirujano general es el que maneja los pacientes politraumatizados. Y por definición, alguien que anda en un vehículo y tiene un accidente, aunque no parezca nada, que anda por encima de los 50 kilómetros, o si tú tuviste en un accidente y no te pasó absolutamente nada, pero en ese accidente alguien falleció producto del impacto, aunque muchas personas, todos deben por definición de quedarse bajo observación. Y es por eso mismo, porque muchísimas veces la persona en frío no tiende a darse cuenta que si tiene alguna lesión o no, si hay algún cambio, y puede descompensarse y entonces ser muy tarde en el momento de uno tener que intervenir o vamos a decir, llevar al paciente a una sala de cirugía. Sin embargo, si el paciente que se queda bajo observación por 24 horas, presenta algún tipo de descompensación, está ahí mismo y puede ser intervenido de manera más oportuna. Bueno, vámonos a una pausa. Ahora sí, al regreso vamos a estar en el cierre de esta segunda entrevista en el espacio Algo Más que Vivir y voy a dejar una pregunta al aire. Los psiquiatras siempre se quejan en Semana Santa, Año Nuevo, diciembre, de que sus pacientes regresan muy descompensados. ¿Pasa lo mismo en la urología? ¿Cuáles son estos pacientes que a veces se van de Semana Santa y entonces vienen peor al regreso de esa semana de asueto que se aproxima? Pausamos, al regreso continuamos en Algo Más que Vivir. De regreso en el espacio Algo Más que Vivir, agradeciendo a cada uno de nuestros televidentes por sintonizarnos cada sábado a través de BTV Canal 32. Doctor, las descompensaciones de estos pacientes urológicos
Y además de esto, es mito, realidad, que la gente a veces se pega, doctor, el Viernes Santo. Cuéntenos, doctor. Bueno, nunca, en esa última pregunta, nunca hemos presenciado que por el asueto de Semana Santa, particularmente el Viernes Santo, la gente haya... Doctor, perdona, antes de que usted seriamente responda, pero eso existe realmente, de que la gente a veces teniendo relaciones sexocoital se queda... No, es un mito. Okay, anatómicamente no se puede. Pero hay otro que sí pasa, que a veces se toman ciertos productos y tienen que hacer el priapismo. Sí, el priapismo y los traumas de pene son reales, eso pero sí. ¿cuál es la principal, qué es y cuál es la principal causa del priapismo? Sí, la mayoría de los priapismos son veno-oclusivos y ocurren en pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, de anemia falciforme, ocurre una crisis de secuestro, la sangre no fluye, la que llega al pene y al no salir se congestiona, no llega más sangre y si no llega sangre oxigenada... Se queda erecto. Se queda erecto y entonces al no llegar más sangre ocurre lo que se conoce como una isquemia. Entonces cuando ocurra la involución de esa erección y vuelva al estado de detumescencia o flacidez, muchas veces si no se trabaja oportunamente drenando esa sangre, puede ocurrir una falta de erección de por vida. De por vida. Así es. Doctor, ¿y eso es muy común en la sociedad? Nosotros tenemos más casos quizá en la región que otros países porque tenemos el negro detrás de la oreja, como dicen, y entonces la anemia falciforme es muchísimo más prevalente en pacientes de tez oscura. Ok, excelente. Entonces, ahora sí pasamos con las descompensaciones. Sí, doctor. Fíjate que en estos días el dominicano tiene una dieta que es muy característica y por ejemplo, ¿qué hace durante la Semana Santa? No come carne, no come mucha carne, pero come mucho dulce, por ejemplo la habichuela con dulce, y hay pacientes que ni siquiera sabían que eran diabéticos, pero debutan con una diabetes a partir de este tipo de descompensaciones, comienzan a bombardearse con estos medicamentos, con estas sustancias que aumentan la glicemia, después es difícil controlarla y esto genera algunas descompensaciones a nivel de los riñones, incluso algunas afectaciones en el prepucio, que se pone poco retráctil, le da una inflamación de la piel que cubre el glande, sí. y hay pacientes que vienen descompensados simplemente después de la Semana Santa y amerita incluso que se le hagan algunos procedimientos quirúrgicos de emergencia. Hay personas que aprovechan precisamente como es una semana de asueto hacerse ciertos procedimientos. Sí. Un paciente recién operado que se haya hecho la circuncisión, ¿puede ir a la playa, doctor? Es una pregunta obligada para muchos pacientes y la respuesta es que no. Mientras la herida va cicatrizando, tiene que tener por lo menos 2 o 3 semanas antes de que pueda tener contacto con cualquier líquido. Una piscina no lo recomendamos por la contaminación que hay. Sí, la playa, y si ya tiene 2 semanas, podría ser que no le irrite mucho el área que está cicatrizando, pero menos de 2 semanas no lo recomendamos. Atención a las personas que piensan hacer, como no es una operación de emergencia, sería bueno posponerlo, ¿verdad? Sí. Porque si no es algo que sea de emergencia, usted lo puede posponer. Pero si usted se hizo la circuncisión, que por cierto muchas personas ya por orientación hoy en día está acudiendo a hacerse la circuncisión, doctor. Es correcto. Y por un asunto de higiene, de salud, pues van y se hacen la circuncisión. Por eso hacemos el llamado que si usted se hizo la circuncisión en esa semana, debe esperar y no irse a la playa. Puede ir, pero no se bañe. Puede compartir, pero no se meta a la playa. Bueno, los casos que también... ¿Sabe que en esos días también se ingiere mucho alcohol? Sí. Y muchos productos a propósito de sol, playa y arena para el rendimiento sexual, doctor. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque es que la gente liga muchísimas cosas para rendir. Y buenísima la pregunta. Bueno, los dermatólogos siempre, y eso hay que mencionarlo, porque aunque no compete únicamente a urología, pero es salud de manera general, y los dermatólogos siempre sugieren que hay que llevar un buen bloqueador solar. Eso es de orden. Ahora, cuando la gente se hidrata bien con agua, porque se deshidrata con tanta
tanto calor, tomando tanto sol también en el agua, ingerir buena cantidad de agua, porque mucha gente comienza a tener una descompensación a nivel renal por la falta de hidratación o la deshidratación sostenida en estos días. Cosa que también hace el alcohol. El alcohol te deshidrata. Cuando tú abusas del alcohol, el hígado tiene que metabolizarlo. Y para sacarlo de tu organismo necesita hacerlo a través de un proceso que conocemos como hidrólisis, y esto utilizando el agua que hay en el organismo. Y lo tiene que hacer tanto si uno no se hidrata, por eso en algunos países cuando ingieren alcohol también se hidratan. Si no hay la suficientemente agua para metabolizar el alcohol en el organismo, toma de donde haya. Y muchas veces el 90% del cerebro es líquido. Y esa resaca que la gente siente al otro día es porque está deshidratado a nivel cerebral. Por eso se quita simplemente hidratándose bien. Pero también es bueno mencionar que hay pacientes que no tienen una buena salud prostática y tienen alguna dificultad para vaciar la orina. Si estos pacientes ingieren mucho alcohol, el alcohol puede afectar y irritar la vejiga y también ponerla un poquito más vaga a la hora de drenar esa orina que está produciendo. Y si está irritada y si está vaga, puede retener orina y ameritar la colocación de una sonda. Si usted no está orinando bien, trate de no abusar de la bebida alcohólica porque pudiera terminar o pasar su Semana Santa lamentablemente con una sonda colocada. Bueno, ¿qué le parece si hacemos un breve corte y al regreso entonces ya sí cerramos con esta parte de nuestra entrevista? Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en la sintonía con nosotros. Doctor, sí llegamos a la parte final del espacio, pero nos gustaría escuchar sus recomendaciones finales sobre el tema que se ha estado pues compartiendo, porque a veces lo último que la gente analiza es que pueden recibir ciertos traumas, ¿verdad? Claro. Que tengan que ver con el tema urológico. Sí, bueno, definitivamente un trauma que ocurre de manera directa es cuando en la piel, tomar mucho rayo solar, hay que tener su bloqueador solar. Hidratarse bien, no ingerir bebidas alcohólicas de más. Y de más está decir que si usted va a conducir, no debe ingerir ni un solo poco de alcohol. Bueno, para evitar accidentes. O designe a un conductor. Señores, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en la sintonía con nosotros, y como había iniciado el espacio haciéndole el llamado a los padres a propósito de Semana Santa, que también la franja, la población de niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones se ve muy afectada. Los padres que vayan a vacacionar con sus hijos, siempre estar al pendiente de ellos, y si van a viajar con ellos, también tenerlo en un espacio seguro, viajar con ellos con las seguridades que ameritan. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de la protección y seguridad de nuestros hijos en todo momento. Gracias por sintonizarnos. Continúe con BTV Canal 32.